Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo estáis? Pues hoy quiero hablar de una acusación que es muy recurrente en el mundo cristiano contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que un comentarista de mis vídeos, Mariano Álvarez, un saludo Mariano, me hizo la sugerencia de que preparara un tema al respecto y bueno, aquí lo tenemos, espero que te guste Mariano, va dedicado a ti. Pues esa acusación que está en Gálatas 1.8, es un texto que escribió Pablo a los Gálatas que habla de otro evangelio diferente que se ha considerado anatema. Parece que lo hubiera escrito para los santos de los últimos días, ¿no? Porque nosotros manifestamos haber tenido visiones, dones y ministración de ángeles. Y siempre es el tema recurrente que cualquier cristiano que conozca un poco la Biblia, cuando habla con un santo de los últimos días, saca y dice, ves, aquí está la prueba de que no tenéis la verdad. Pues vamos a ver que nada más lejos de la verdad es esta afirmación. Y espero que todos los santos de los últimos días que vean este vídeo aprendan cómo responder a esta acusación recurrente, pero que no tiene ningún fundamento. Y los cristianos sinceros, después de ver este vídeo, los que no son miembros de la Iglesia, pues que sepan que pueden usarlo si quieren, pero que no tiene ninguna fuerza. No tiene ninguna fuerza porque no tiene ningún sentido aplicarlo a la Iglesia de Jesucristo y es lo que voy a intentar explicar en este vídeo. Propósito de mi blog que hice hace 8 años y de este canal que empecé ahora casi hace 2 años era romper prejuicios. Yo no pretendo enseñar ni adoctrinar nada, pretendo romper prejuicios en cuanto a la Iglesia, intentar quitar aquellas cosas que los cartelitos que nos ponen y que nos dan una mala fama que es muy lejos de la realidad. Luego también intento explicar algunos principios, algunas doctrinas, algunos hechos históricos que me encantan, del Libro de Mormón, de la veracidad histórica y arqueológica, pero básicamente mi deseo es que exponer aquellas cosas que son prejuicios y ver la otra cara de la moneda, que mucha gente pues no ve, solamente se quedan con el cartelito del prejuicio y no ven más allá. Entonces, con esta idea y hablando de prejuicios, quisiera agradecer a todos los amigos que me mandan mensajes de apoyo, de ánimo para seguir haciendo estos vídeos. En especial quiero dar felicitaciones y agradecimiento a Aarón, un chico que me escribió el jueves de la semana pasada, me mandó un mensaje muy hermoso que me dijo que gracias a mis vídeos había podido vencer algunos prejuicios que había visto en las redes sociales acerca de la Iglesia y que le habían impedido interesarse por ella, y que cuando se quitó esos prejuicios pudo contactar con los misioneros de la Iglesia, aprendió el Evangelio y el sábado pasado se bautizó en la Iglesia. Aarón, para ti va dedicado también este vídeo. La verdad es que es muy hermoso poder saber que este esfuerzo que hago de preparar y emitir estos vídeos, pues tiene un fruto, que es lo importante. Volviendo al prejuicio de Gálatas 1.8, vamos a analizar el versículo y su contexto para ver que no tiene ningún sentido que nos lo citen para nosotros. Vamos a leer Gálatas, no el 8 solamente, sino vamos a leer del 6 hasta el 12 y vamos a ir analizando uno por uno a ver en qué consiste este supuesto condenación del Evangelio de Cristo, porque Pablo lo dice a los Gálatas. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí nos habla de otro evangelio, de un evangelio diferente. Pero nosotros, los santos de los últimos días, testificamos de que tenemos el evangelio restaurado de Jesucristo, que por medio de la visita del Padre y del Hijo a José Smith y su llamamiento como profeta y la administración de ángeles y de seres celestiales que le dieron poder y autoridad y revelaciones de Jesucristo posteriores, esta iglesia ha sido restaurada por el poder de Dios. Por lo tanto, es una restauración del Evangelio primitivo de Cristo, este que Pablo defiende en esta epístola. Precisamente los otros evangelios, los evangelios diferentes, serían los evangelios que se han alejado de este cristianismo primitivo. Y es lo que voy a intentar demostrar analizando los siguientes versículos. Sigamos con el 7. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí ya vemos que Pablo está anunciando la perversión, la adulteración, los cambios, la apostasía de los verdaderos principios del evangelio que ya en los principios de la iglesia se manifestaban y que Pablo y otros apóstoles, por supuesto, que intentaron condenar, intentaron que no se extendieran por la iglesia, pero que lamentablemente vemos la historia que sí que se extendieron, ¿no? Pero esa apostasía que ya Pablo estaba insinuando, que ya estaba diciendo, fue la que
hizo que se perdieran las verdades. Y a partir del siglo III o IV no encontramos nada del Evangelio primitivo de Cristo en ninguna iglesia que se denomine a sí mismo cristiana. Versículo 8 nos dice, y este es el que suelen citar, aislado de los demás, mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Cuál es ese otro evangelio? ¿Por qué se citan a los ángeles? Pues precisamente vamos a ver, como he dicho, la primera visión que recibe José Smith no tiene nada que ver con un ángel. Precisamente es Dios el Padre y Jesucristo que se aparecen a José Smith en una arboleda cuando ha ido a orar a preguntar qué iglesia verdadera a cuál debería unirse. Se le dice que todas están en error porque todas se han alejado de su voluntad y que por medio de él será restaurada la verdad de la iglesia. Ese es el inicio de la iglesia, no tiene nada que ver con ningún ángel. El Evangelio fue proclamado por Jesucristo y por el Padre y enseñado directamente por él. Por supuesto, luego interviene, 3 años después se le aparece Moroni en varias ocasiones y le habla del libro de Mormón, le dice dónde están las planchas ocultas y le dice cómo tiene que hacer para traducirlo. Y no solo Moroni, sino también otros personajes celestiales como Juan el Bautista y como Pedro, Santiago y Juan le dieron a José Smith las llaves y el poder del sacerdocio restaurado para poder dirigir y organizar la iglesia. Es decir, que la iglesia se organiza con manifestaciones celestiales. Luego Jesucristo le sigue dando revelaciones, muchas de ellas están registradas en un libro que se llama Doctrina y Convenios y pueden consultarlo en la biblioteca del Evangelio de la Iglesia de Jesucristo. Pueden verlo y pueden ver todas las revelaciones que recibió. Por lo tanto, no es exclusivamente una cuestión de ángeles, sino muchísimo más amplia. La restauración abarca mucho más. Muchos dirán, bueno, es que Satanás se disfraza como un ángel de luz, dice otra escritura, por supuesto, y lo hace y lo ha hecho y lo hará, pero hay que distinguir. Porque también el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de la restauración del Evangelio? Por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cualquiera que conozca a alguno de sus miembros puede ir a la iglesia un domingo, conocernos, puede tener un vecino que sea miembro de la iglesia, puede tener un compañero de trabajo que lo sea, y en general, sin dejando aparte las individualidades de cada uno, que siempre la excepción confirma la regla, pero en general la Iglesia de Jesucristo está considerada como una iglesia con personas serias, honestas, trabajadoras, responsables, educadas, que tienen un servicio humanitario, trabajan por los demás, tolerantes, firmes, pero en ningún momento radicales, y que para ellos el valor más grande es la familia y el respeto a los demás, y que son unos cristianos tan buenos como el que más, y tan responsables y tan amantes de la verdad como cualquier otro. Esos son los frutos del Evangelio y pueden verlo y podrán ver muchas críticas, pero la Iglesia como institución, no las personas que somos imperfectas, pues verán que realmente lo que predicamos y lo que enseñamos es una cosa muy normal, muy natural, muy cristiana, y ahí está, pueden preguntar o pueden ver a cualquiera. Pero no obstante, los ángeles, aunque algunos pueda haberse Satanás disfrazado de ángel de luz, los ángeles son importantes. En la historia de la Biblia vemos la administración de ángeles. Por ejemplo, cuando José se entera que María está embarazada, quiere dejarla y un ángel se le aparece en sueños, Mateo 1:20, y le dice que acepte a María. Después, por ejemplo, del nacimiento de Cristo, en Mateo 2:15, vemos como José huye a Egipto porque un ángel le avisa que Herodes quiere matar al niño. Por ejemplo, cuando nace el niño Jesús en Belén, unos ángeles anuncian a los pastores que ha nacido en Belén el Mesías y van a adorarlo. Por ejemplo, está en Lucas 2. En Hechos 12:6 vemos como Pedro, que está encarcelado en la cárcel, viene un ángel, le libera de las cadenas y lo saca de la cárcel. Incluso no es solamente en la época de Cristo, sino que hay profetizado ministerio de ángeles en los últimos días. En Apocalipsis 14:6 dice que un ángel volará por los cielos proclamando el Evangelio a los 4 vientos de la tierra, o a los 4 puntos de la tierra, no recuerdo exactamente. Por lo tanto, vemos que aún el Señor sigue confiando en sus ángeles para proclamar el Evangelio. Por lo tanto, distingamos los engaños de las verdades, porque el que hayan engaños no significa que no hayan verdades. Seguimos analizando el versículo 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí vuelve a insistir en un evangelio diferente, pero de nuevo digo, la historia, y aquí tengo que muchas veces se lo he enseñado, que estoy estudiando, yo soy estudiante de Geografía e Historia en la UNED, de la Universidad de Distancia de España, y me encanta la historia y lo estudio, y esta la aprobé el año pasado.
Voy haciéndolo muy poquito a poco porque es más un entretenimiento, pero es muy bonito porque te enseña tantas cosas la historia. La historia te enseña que en la época, por ejemplo, de Constantino, ya en el siglo III o IV no existía nada del Evangelio primitivo. El Concilio de Nicea fue un desastre, se organiza la Iglesia conforme al Imperio Romano, hay una mezcla completa y un control completo del emperador. Luego, siglos después, se separa la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa y en el siglo XVI se hace la reforma de la protestante y se separan y se crean grupos religiosos protestantes que se fragmentan en cientos y cientos, por no decir miles, de diferentes cultos y creencias que son la que causa la gran confusión. Ese es el otro evangelio del que Pablo estaba hablando. Ese es del que nos avisaba que se pervertían las enseñanzas sencillas y primitivas de Cristo y se estaban alejando. Y ese es el evangelio que deberíamos condenar y deberíamos analizar muy bien nuestra Iglesia, nuestro grupo religioso, si realmente se parece al cristianismo primitivo o se ha alejado completamente de él. Porque hay algo en común a pesar de la fragmentación, y es que todos desean volver al cristianismo primitivo, eso le enseñan mucho. Si desean volver es porque están reconociendo que se han alejado mucho. Y desgraciadamente, aunque se han reformado y se han arreglado algunas cosas, se arreglaron algunas cosas con la reforma, siempre fue un evangelio de hombres, porque eran hombres que deseaban mejorar las cosas, lo hicieron a la luz del conocimiento que tenían o de lo que leían en la Biblia, pero sin inspiración divina. Nosotros precisamente manifestamos que tenemos el evangelio de Cristo porque fue restaurado por Cristo, porque no fue interpretación humana, porque no fue un estudio de una persona, de intelectual, sino fue una restauración celestial y divina, y ese es el verdadero evangelio. Sigamos leyendo, vamos al 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí insiste Pablo, y aquí vamos a llegar al punto importante que nadie cita cuando nos critican, y es la explicación de cuál es ese otro evangelio. En el versículo 11 nos insiste que no es un evangelio de hombres. Todas las iglesias hasta donde yo conozco, excepto alguna por ahí de alguno que está un poquito, vamos a decir, no le unen bien las neuronas, y todos lo sabemos, que enseñan grupos religiosos minoritarios y muy extraños, pero en general las iglesias normales, cristianas, serias, no extremistas ni radicales, pues ninguna manifiesta que ha tenido revelación de Dios, ninguna manifiesta. Todos son interpretar la Biblia, leer la Biblia, corregir supuestos errores o errores reales, pero ahí cada uno defiende su postura. Y todo eso al final se convierte en un evangelio de hombres, por muy buena voluntad, por muy buen deseo que tengan, por muy buen deseo o intención que tengan, al final es un evangelio de hombres, porque no ha intervenido Dios, porque no se han dejado aconsejar por Dios, porque no han escuchado a Dios. ¿Se dan cuenta? Piensen un poquito, siempre les digo, piensen, razonen, no me crean, piensen ustedes, examinen la historia, examinen la Biblia y verán si realmente se han alejado o no del Evangelio de Cristo. Y ahora viene la clave, Nuestro Evangelio de Cristo no es humano, como le he dicho, es por manifestaciones divinas. Y vamos a ver, precisamente Pablo dice cuál es el verdadero Evangelio de Cristo. En el versículo 12 está la clave. Pues yo ni lo recibí, hablando del Evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El verdadero Evangelio se aprende por revelación de Jesucristo, hermanos. Todo lo que sea diferente es ese otro Evangelio. El Evangelio que no está basado en la revelación de Jesucristo no es el Evangelio verdadero. Por lo tanto, recuerden, los otros evangelios son los que no tienen revelación. Porque Pablo nos está diciendo otro evangelio diferente, porque yo lo recibí de Jesucristo. Y cualquier cristiano debe de recibirlo de Jesucristo. Si no, son enseñanzas humanas que pueden ser muy buenas, muy loables, con mucho deseo, pero siguen siendo interpretaciones humanas sujetas a error y que se han alejado de la verdad, porque ya viene de siglos y siglos y siglos de errores y no podemos quitarnos todas esas capas de errores. Por lo tanto, pensemos, veamos, José Smith dijo que tuvo una visión, que vio al Padre y al Hijo, que luego ha visto ángeles, que ha sido ordenado, que ha sido instruido por él. ¿No se lo creen? Es difícil de creer, por supuesto. Yo no pido que lo crean, pero ese es el modelo de la Biblia. La Biblia siempre nos ha enseñado cosas extraordinarias. Lo que nunca nos ha enseñado la Biblia, que un profeta de Dios haya estudiado unas escrituras y las haya interpretado correctamente. Siempre eran llamados por Dios, guiados por Él y recibían revelación. Toda la Biblia está llena de revelación. Como dice Pablo, el Evangelio es revelación de Jesucristo.
Por supuesto, no se lo crean, hagan lo que hice yo, pregúntenle a Dios y entonces recibimos la revelación personal. Cuando nosotros oramos a Dios por medio del Espíritu Santo podemos saber si estas cosas son verdaderas o no son verdaderas. Y ahí está la clave, revelación personal. Porque ese es el modelo bíblico. Pero recuerden lo que les he dicho en los últimos vídeos. Si su iglesia no enseña principios verdaderos, no puede ser la iglesia verdadera. Y si aquí acabamos de leer que la iglesia está basada en la revelación de Jesucristo, y yo les pregunto, ¿su iglesia recibe revelación de Jesucristo? Piensen en ello, considérenlo. Yo testifico que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días recibe revelación de Jesucristo, porque empezó con un profeta llamado José y actualmente tenemos un profeta llamado Russell M. Nelson, que a sus 96 años tiene una capacidad intelectual y espiritual abrumadora. Ahora este fin de semana tenemos la conferencia general, les invito a que entren y la vean en directo y verán los mensajes de apóstoles y profetas que por inspiración divina nos van a dar mensajes muy hermosos. Para terminar solo quisiera insistir en la importancia de la revelación, y podría hablar horas, pero solo voy a darles 3 versículos que nos hablan de la importancia de la revelación de Jesucristo para afianzar esta frase de Pablo en el versículo 12, que él aprendió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 16, del 15 al 17, Jesucristo le dice a sus apóstoles, ¿quién dicen que yo soy? Y le dicen uno tal, uno cual. Y dice, ¿vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesucristo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no lo aprendiste por verme, por estar conmigo o por estudiar las Escrituras, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Por lo tanto vemos que el Evangelio de Cristo, aun estando en su presencia, los apóstoles recibieron testimonio de su divinidad y de su misión celestial por revelación del Padre, porque ellos recibieron respuesta a sus oraciones. ¿Se dan cuenta que el Evangelio está basado en la revelación? Hasta el propio Pedro recibió revelación del Padre para saber que su Hijo era el Cristo, para saber que Jesús era el Cristo. Luego en Hechos 8, por ejemplo, es la conversión de Pablo. Pablo recibió el Evangelio de Cristo, recibió una visión. Y él mismo escribió a los Corintios. Pueden leer el capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, donde habla perfectamente de todo esto. Solamente el versículo 4, que dice, él no prediqué el Evangelio con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la clave. Por lo tanto, todos los evangelios, todas las doctrinas, todas las iglesias que no se basan en la revelación, son los otros evangelios que Pablo condena en Gálatas 1:8, porque lo explica en Gálatas 1:12. Piensen en eso, por favor. Nosotros no criticamos, nosotros no juzgamos, nosotros no condenamos ni insultamos a ninguna otra iglesia. Hace poco vi un vídeo que hablaba de nosotros, un pastor de otra religión, no voy a decir cuál, y nos decía que éramos blasfemos, que éramos demoníacos, que éramos satánicos, que éramos herejes. Yo no voy a decir jamás eso de ninguna otra religión. Les diré que están equivocados, que su interpretación no es correcta y que necesitan revelación, hermanos, necesitan revelación. Revelación de Cristo, revelación verdadera, revelación pura. Su iglesia necesita revelación y ustedes necesitan recibir esa misma revelación para saber en armonía que la revelación que recibe la iglesia a través del profeta es la revelación correcta. Y eso lo pueden saber ustedes por el poder del Espíritu Santo. Este es el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio. Los otros evangelios son los que no tienen revelación. La iglesia ha sido restaurada en nuestros últimos días. Jesucristo es nuestro líder, nuestro pastor. Les invito a venir a la iglesia, a conocer la iglesia, vencer los prejuicios y aceptar al Señor. Esta es su iglesia. Y por medio de revelación podrán conocer la verdad de todas las cosas. Que Dios les bendiga.